La COP27 entra en su segunda dedicada a las negociaciones políticas. Este domingo, jornada de descanso en la COP27, pone fin a una primera semana de negociaciones técnicas para dar lugar a las políticas. Un diálogo que avanzará en los planes de financiación de la mitigación y adaptación climática. El encuentro de líderes mundiales en Sharm el-Sheikh arrancó la llamada Cumbre de Implementación, donde el objetivo principal es aumentar los fondos que costean la transición ecológica necesaria para combatir el cambio climático, así como la adaptación que requiere amortiguar los impactos que ya son y serán inevitables. Jefes de Estado y de Gobierno de casi un centenar de países se presentaron en la 27ª Cumbre del Clima de la ONU para plantear la urgencia de descarbonizar la economía a fin de mantener el calentamiento por debajo de 1,5 grados Celsius sobre los niveles preindustriales y evitar las peores consecuencias de la crisis climática. Las conversaciones que han tenido lugar a lo largo de la primera semana darán lugar a un texto donde se plasmarán los principales asuntos que se abordarán en la segunda etapa, en la que los grupos negociadores que representan los intereses de cada región precisarán las propuestas y compromisos con los que aspiran a contener el calentamiento y ayudar a los países más vulnerables. Un informe publicado esta semana respaldó las declaraciones del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, cuando advirtió a los líderes mundiales: "Estamos en una autopista al infierno climático con el pie en el acelerador", y propuso gravar los beneficios extraordinarios de las empresas de los combustibles fósiles, principales culpables de las emisiones de gases invernadero. El documento, emitido por Global Carbon Project, estima que las emisiones globales de gases invernadero subirán de nuevo y alcanzarán un nuevo récord en 2022. Mientras que según la comunidad científica limitar el calentamiento por debajo del 1,5 grados implica rebajar las emisiones en un 43% para 2030 respecto a los niveles de 2019. Por Sharm el-Sheikh pasaron mandatarios de grandes potencias como el presidente estadounidense Joe Biden, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, los presidentes europeos Emmanuel Macron, Pedro Sánchez, Olaf Scholz y Rishi Sunak, entre muchos otros, mientras los jefes de gobierno de China, Rusia, India y Brasil fueron algunos de los grandes ausentes del encuentro de alto nivel. En esta cumbre, la primera que se celebra en África desde 2016, el concepto de pérdidas y daños ha acaparado buena parte de los discursos, sobre todo los ofrecidos por estados del llamado Sur Global y países insulares como Barbados, Maldivas o Antigua y Barbuda, los mayores afectados por los impactos de la crisis climática. Los países en vías de desarrollo piden por ello un mecanismo nuevo que con fondos con aportaciones de los países más enriquecidos financie las reparaciones tras sufrir fenómenos extremos causados por el calentamiento al que, por otra parte, apenas han contribuido los países desarrollados, los mayores responsables del calentamiento, que según explicaron a la prensa están de acuerdo en costear esos daños, abogan en su mayoría por hacerlo a través de fondos ya operativos, como el Fondo de Adaptación o el Fondo Verde para el Clima, en lugar de crear uno ad hoc para pérdidas y daños. Según avanzaron desde la presidencia de la COP27, la segunda semana de la cumbre, con la llegada de los ministros a las salas de negociación se espera avanzar en el diálogo de pérdidas y daños, en adaptación donde el objetivo marcado es duplicar la financiación así como en el programa de trabajo centrado en la mitigación.